en la página 108, si mal no recuerdo. Creo que es ahí donde quedamos, en el número 39. Si no está bien, por favor me corrigen, pero me parece que ahí habíamos quedado. Por lo menos yo lo tengo aquí marcado. Así es, así es. Yofi, todo. El editor en inglés menciona acá a Efraín. Y el tema de Efraín es un tema que es bastante amplio y que tiene como varios matices, y que el Rab, obviamente, Rabbeinu Moshe Haim aquí lo va a incrustar en el tema del Ta'alij HaGeulá, en el proceso de la Geulá, donde Efraín, no solamente Efraín como persona, sino Efraín como un concepto, tiene una trascendencia especial en el proceso de Geulá. Primero, nosotros sabemos que, ustedes ya conocen esto muy bien, que Yosef Atzadik en Mitzrayim, antes que llegara su padre a Egipto, antes que bajara Jacob a Egipto, tuvo dos hijos. Un hijo mayor llamado Menashe y un segundo hijo llamado Efraín. Eso es antes que llegara Jacob a Egipto. Y cuando Jacob después llega a Egipto, y probablemente, o por lo que entendemos de algunas Gemarot, al parecer Yosef tuvo más hijos o hijas. ¿Sí? Eh, Esto también lo dice Jacob. Cuando lleva Yosef a sus hijos para que Jacob los bendiga, en una acción que todos conocemos, Yosef Atzadik se para delante de su padre, que estaba enfermo, y pone al lado derecho de su padre al primogénito, a Menashe, y pone al lado izquierdo de su padre al siguiente, que es Efraín. Y en ese momento Jacob vino, como ustedes saben, cruza los brazos, se hace algo así, se llama sikul, que un mesakel etayadaim. Él cruza los brazos y pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Menashe. Y Yosef pensó que su padre se había equivocado o que no veía bien, o pensó algo a un nivel material, pensó a nivel material, ¿qué? En ese momento. Y Jacob y quiere como mover la mano Jacob para poner la derecha sobre Menashe, que es el primogénito. Entonces, en ese momento, Jacob le dice, Yadati, vení Yadati. O sea, ya ni yo le dije, yo sé, o sea, él sabe exactamente lo que está haciendo. Con esa forma de actuar, Jacob da una fuerza especial a Efraín, que a pesar de que no era el primogénito de Yosef, de todas maneras pasa a tener dentro de la familia de Yosef y también de los descendientes de Rachel, tiene una preeminencia, va a tener una importancia fundamental. En la parashá, por ejemplo, de la semana que acabamos de estudiar, la que acabamos de leer, como sabemos, Jacob transforma a estos dos hijos de Yosef, los transforma en tribus. O sea, ya no solamente son hijos de Yosef, sino que pasan a ser como hijos de Jacob. Y le dice incluso a Jacob, ellos van a formar cada uno de ellos una tribu, pero los otros hijos que nazcan después de Yosef, se refiere, van a estar bajo sus hermanos. Ellos no van a ser tribus, sino que van a estar bajo sus hermanos o este, que no sé, de ahí también entendemos que probablemente hubo más hijos. Después la Gemara también lo trae, que al parecer hubo una hija de Yosef que de alguna manera estuvo relacionada con la familia de Yitro. Esta preeminencia sobre Efraín, como dije, la vemos, por ejemplo, en el campamento de Israel. La semana pasada nosotros estudiamos que el campamento de Israel se dividía en la medida en que estaban acampando en cuatro, como en un cuadrado. Un cuadrado tiene cuatro lados y cada lado indicaba una dirección del espacio. Uno hacia el oriente, otro hacia el sur, otro al occidente y otro hacia el norte.
Y las tribus que se ubicaban en la dirección del occidente, o sea, del oeste, son las tribus descendientes o las tribus que provienen de Rachel, o sea, Menashe, Efraín y Binyamin, que ellos se ubicaban en esa dirección, y allí dice la Torá también que la bandera principal, que la que dirigía las otras dos tribus, era la bandera de Efraín, que tenía dibujado un toro según los Midrashim, por la relación de Yosef con el toro, que Karnei Reem Karnav, los cuernos del Reem es como un toro, son sus cuernos. Es toda una Torah que sale de allí. O sea que Efraín toma una preeminencia importante entre los descendientes de Rachel y pasa a ser el líder de todas esas familias, Efraín. Y a pesar que Menashe también va a tener un punto importante, de todas maneras, como el centro, la derecha, la Yamin de Jacob recae sobre Efraín y él pasa a ser como el líder de esas tribus. Lo vemos en el caso de las banderas, lo vamos a ver después que una persona de la tribu de Efraín, que es Yoshua, es el que va a conquistar la tierra de Israel. Y con eso pasa a tomar las funciones de lo que es el Mashiach ben Yosef, una de esas funciones que es la función del Kodesh, del conquistador, y después, con el paso del tiempo, esto va a continuar de una manera positiva en ciertos puntos, y va a continuar de una manera punitiva, o sea, Kadosh Baruj Hu muchas veces va a tomar a alguien de la tribu de Efraín para de alguna manera eh, mostrar a las demás tribus que están alejándose del camino de Akadosh Baruj Hu, y eso va a traer conflictos internos entre las tribus, como es el cisma después de la muerte del rey Shlomo, donde una persona de la tribu de Efraín también, Ahav, él decide partir la unidad de todas las tribus, etcétera. O sea, son muchas cosas que habría que estudiarlas unas detrás de las otras para entender todo el tema de Efraín. El Rabbeinu Moshe Haim, tiene todo esto en mente, comprende todo esto en profundidad, la misión de Efraín, lo que Efraín es, que estuvo a punto de desaparecer en cierto momento, que en la familia de Ahab, que fueron los que dividieron el reino, recibieron como una especie de clalá, entre comillas, una especie de clalá, de que no iba a quedar ni siquiera alguien, ningún varón en esa familia. Y al final 70 personas de la tribu de Efraín salvaron a un bebé, bebé de la tribu de Efraín, que lo llevaron al desierto y lo cuidaban en el desierto después de que la familia de Ahab fuese destruida, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas allí que es importante por lo menos saber que existen, si no las comprendemos en forma total, pero al menos sabemos que existe y cuál es esa reivindicación tan importante que tiene la tribu de Efraín. Akshav. Ya lo hemos mencionado varias veces y creo que es importante tenerlo presente para los estudios que también estamos haciendo con respecto a la presencia dentro nuestro de la tribu de Efraín. Nosotros sabemos que las 10 tribus que vivían después del cisma, que se divide, las tribus se dividen en 10 tribus en el norte de Israel y 2 tribus hacia el sur. Las 10 tribus del norte, porque comenzaron a hacer abodazará, idolatría y otros pecados muy graves, fueron condenadas al exilio y fueron exiliadas por Sanjerib, y Bilbelú Otam, las confundieron y las perdieron, y bueno, son 10 tribus que están perdidas, como ya sabemos, las 10 tribus perdidas, sobre lo que también se conoce bastante, según nuestras fuentes obviamente se conoce, y hay también muchísimas fantasías que no están relacionadas con la Torah Bichlal. Pero hay acá una sheila que Nachmanides tiene. Rabbi Moshe ben Nachman pregunta en un libro que se llama Sefer Geula. En ese libro el Rab nos pregunta precisamente si es que vamos a tomar, digamos, en forma literal, y a él le agrada mucho estudiar el Pshat, o sea, él no está, él no es que desconozca otras cosas más profundas de la Torá,
pero muchas veces para enseñarnos cosas de Torah, Rabbi Moshe ben Nachmanides siempre, Ramban, siempre trata de ponernos dentro en el contexto del Pshat, para que entendamos primero lo que está escrito, lo que se dice, y preguntar y responder según el Pshat. Entonces, si es que vamos a decir que hay un Mashiach ben Efraim, no sabe el Ben Yosef, que es ben Efraim, para eso es necesaria la existencia de la tribu de Efraín dentro nuestro, porque si no, ¿cómo vamos a poder identificar, si vamos a decir que existe una persona realmente, o sea que el Mashiach ben Yosef es una persona y no solamente una idea, una época, o incluso si vamos a decir que es un grupo de personas, este grupo de personas de alguna manera están relacionados con la tribu de Efraín, pero la tribu de Efraín fue una de las tribus que se perdieron en el momento que Sanjerib los dispersó. Entonces, ¿cómo se va a dar esta Metziut? ¿Cómo se va a dar esta realidad? Y Rabbi Moshe ben Nachman, o sea, Ramban, responde, y esta es una respuesta que hay que obtenerla presente y hay que estudiarla porque realmente nos va a enseñar mucho. Él dice que cuando vino Sanjerib y expulsó a las 10 tribus que había en el norte de Israel, muchas personas de esas 10 tribus, muchísimas personas de esas 10 tribus se escaparon del norte de Israel y se vinieron hacia el sur de Israel, o sea, se vinieron hacia donde estaba la tribu de Judá, Benjamín, y se mezclaron, quedaron mezcladas con las tribus que ya existían. Y acá en el sur de Israel, cerca de Jerusalén, incluso hay un lugar muy grande que queda por donde una vez estuvimos paseando, que es la Jomata Rahabá, que era un esor muy, muy grande que estaba deshabitado, que según lo que algunos comentaristas dicen, ahí se ubicaron las personas que se escaparon del exilio. No todos, obviamente, no todos se escaparon, pero se escaparon muchos. Y el Ramban Nachmanides dice que probablemente hoy día el pueblo judío que ustedes conocen y que nosotros conocemos esté realmente compuesto de todas las tribus de Israel que están. Además de 10 tribus o gran parte de esas 10 tribus que están perdidas que van a volver en el futuro, el pueblo que hoy día existe es un pueblo compuesto por todas las tribus de Israel, no solamente por la tribu de Judá, Benjamín y Leví, sino que hay miembros de otras tribus también. Bueno, hecho toda esta pequeña introducción sobre Efraín, o sea, eso, como les dije, Rambam lo dice para indicar que puede ser que haya alguien de Efraín que esté con nosotros ahora. Nosotros no lo conocemos, pero Hashem sí, que es lo importante, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar a ver cómo el Rav desarrolla el tema de Efraín en el contexto de la Geulá, como él lo está estudiando. Y el Rav dice así: Bejatub, está escrito, Haben Yakir li Efraín, mi querido hijo Efraín. Belama Yakir, ¿por qué lo llama Yakir? ¿Por qué lo llama querido? Este es un pasuk en Yirmiyahu, en el Perek Lamed Aleph, en el pasuk Yud Tet, que es una haftará que se lee en Rosh Hashanah. Lama Yakir, entonces pregunta, ¿por qué Yakir? ¿Por qué se llama Yakir? ¿Por qué lo llama Yakir, querido? Ela mipenei shekol yekar ra'ata eino. ¿Por qué? Como lo trae de un pasuk de Yov, todo lo yakar, todo lo caro, lo importante a nivel espiritual, de eso está hablando, Rata Eino lo vio su ojo, pero no solamente lo espiritual, también lo material. ¿Okay? Entonces, Yakir, que lo suelen traducir como querido, dice Ramjal, se refiere a que Kol Yakar Rata Eino, todo lo yakar, todo lo precioso, lo apreciado, lo vio su ojo. Behusod a Jochma. ¿Y qué es lo yakar? Dice, es el sod de la Jochma, o sea, es el secreto de la sabiduría. Ubekoa haorota ele, y con la fuerza de estas luces, amit amzin meod, que se fortalecen mucho, naasa ashashua. Naase se realiza o haremos ashashua. Shashua hoy día lo suelen traducir como un juguete, ¿no? Tzatzua, Shashua es como leishtashea, es como divertirse, pero es una palabra bastante más compleja en el hebreo del Mikra y significa una sensación de plenitud, significa plenitud. Shashua es una plenitud, una forma de estar pleno. Behu Sod, y este es el Sod en el sentido que esta es la explicación del pasuk que dice, y Mielet Shashuim. Con este niño yo me siento pleno,
me siento pleno, umipnei shetikuno gadol, y debido a que su tikun es grande, que neemar, como está escrito, kimidei dabri bo, desde que yo hablé con él, zahor eskerenu od, de recordar lo recordaré constantemente. Ki gadla ahaba, porque ahora ha crecido mucho el amor que tengo por este niño que me ha hecho sentir pleno, que me ha hecho sentir como una sensación de plenitud, que eso es Yahshua. Beasov, y al final dice, al ken hamu me ailo. Es por eso que como que el estómago, los intestinos, o sea, las partes internas, se emocionan con él. O sea, es una forma de expresar emoción. Rahem arahemenu neum Hashem. De apiadarme me apiadaré, así lo promete Hashem. Ki behidabko bahaim, debido a que se ha unido a la vida, imtza haim, va a encontrar vida, ukvar divarti baze. Ya habló también de esto. Beteda, continúa Ramjali, dice Beteda, tienes que saber, Shebeitbarer haberurim, cuando se aclaren todos los berurim, que mojen yitzu Israel minagalut. De esta manera Israel va a salir del galut. Berurim, la palabra berur, que en hebreo significa seleccionar. El ebarer es seleccionar una cosa de la otra. Y en el lenguaje espiritual quiere decir como una especie de purificación. El berur es como una especie de purificación. O sea que hay situaciones, hay circunstancias que tienen que ser cortadas y tienen que ser desechadas. Eso es el berur. En la vida nuestra y en la vida de Klal Israel hay circunstancias, situaciones, incluso pueden ser también personas, que el hecho de que sean tan tóxicos para la vida espiritual hace que de alguna manera Akadosh Baruj Hu aplique un berur, aplica una selección y los separa, que haciendo que estas cosas periféricas y tóxicas desaparezcan. Que mojen, y así dice Yetsu, cuando esto ocurre, cuando va apareciendo más la pureza y lo tóxico va desapareciendo, Yetsu Israel minagalut, va a salir Israel del galut. Bekasher Yagiu, y cuando Yagiu la Amaná Yombru Shira, y cuando lleguen a la Amaná van a decir Shira. Akshav, que si ustedes se fijan en la traducción al inglés de esta parte del Rab, el traductor no tradujo la palabra Amaná. Dijo, cuando lleguen a Amaná van a decir Shira, van a cantar. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra Amaná se refiere a un monte. Amaná, nosotros sabemos, Amaná significa en hebreo pacto. En Amaná es un pacto, un pacto muy grande, con muchos detalles, se llama Amaná, que obviamente viene de la palabra emuná, que significa fe, y de la palabra emun, que significa confianza. Entonces, con las personas que yo tengo confianza, a las que yo les he entregado mi fe, mi confianza, mi fidelidad, con ellos se hace una amaná, se hace como una especie de contrato, se hace un acuerdo. Sin embargo, también Amaná es el nombre de una montaña. Hay una montaña en el Líbano que se llama así, se llama Amaná, donde en el futuro Am Israel van a subir a esa montaña y van a cantar allí una shirah, van a cantar ahí una canción. Está una canción para indicar que estamos saliendo del exilio, ¿no? Que estamos fuera del exilio. Es una idea bastante profunda que se encuentra en muchos lugares, no solamente con respecto al monte Amaná, que es hay un monte que se llama Amaná en el Líbano, en el sur del Líbano, y no solamente el hecho material de que vamos a llegar hasta ese lugar y vamos a cantar Shirah, vamos a decir ahí la Shirah en el monte Amaná,
sino que hay algo más profundo en esta forma de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por la Geulá. Ustedes saben que hay se lo menciono para entender cómo esto cala bastante hondo, y a pesar que no siempre hayamos escuchado que vamos a llegar al monte Amaná a cantar una canción, a decir Shirah, etc., sin embargo está presente en nosotros, ¿sí? El hecho de que vamos a decir una canción, Bebiata Goel. Hay costumbre entre ciertas comunidades, especialmente en Sefaradim, que antes de Shabbat Shirah, Parashat Beshalach en Shemot, o antes de Shvish el Pesach, que habla de Kriyat Yansuf, y Parashat Shirah, que habla precisamente de también Kriyat Yansuf, se acostumbra decir un piut, en una canción que se llama Shirah que Shirah, que va mencionando 8, si mal no recuerdo, son 8 de las 10 canciones que hubo en el mundo. Hay que obviamente estudiar por qué el Piut, los Jajamim tomaron 8 de las 10, pero vamos a ponerlo simplemente en este punto, siendo que la última que se trae allí, que es la última también del Midrash, que son, según el Midrash, hubo 10 canciones que se cantaron en el mundo, y en Ashirá que Shirá se traen 8. Siendo la última Ashirá que Shirat Israel Bebiat Goel. Y la última va a ser precisamente la canción que va a cantar Israel Bebiat Goel, o sea, cuando venga el Mashiach, y eso es lo que está en el contexto de lo que el Rab está diciendo, que lo vamos a cantar donde, en el monte Amaná, en ese monte, en el monte Amaná. Y esto está relacionado mucho con todo el proceso de la venida de Mashiach ben Yosef, que es por su hijo Efraín. Bueno, seguimos avanzando un poquitito más en este proceso. Entonces estamos hasta el canto en el monte Amaná. Número 40, página 110, dice así el Rab. Ve'ata odia hasod. Y acá te voy a decir un sod, nae, un sod importante, profundo. Él lo llama nae, nae significa bonito en hebreo, pero la kavanah es en profundidad, benaim, agradable, beinian ashirazo, con respecto a la shirah. ¿Okay? O mi yomar ota, o quién la va a decir. Veteda, tienes que saber, kikol aole, beshirah hu ole. Todo el que ole, no a la Torah, sino el que sube a nivel espiritual, también a la Torah. Bien, ustedes saben, el subir para el Parashat Shirah, Dafken Shirat Hayam, o en el Shvish el Pesach, precisamente en esa lectura, es una segulá importante para toda la vida. Y dice acá, todo el que sube, Beshirah huole, sube Beshirah, sube con Shirah, con canción. Ubizmana Geulah tiye aliyah gdolah. Lo que quiere decir que en el momento de la Geulah va a haber una aliyah muy grande, una elevación espiritual muy, muy, muy grande de nosotros, de Am Israel. Lekol amadregot behameorot. Para todas las madregot, para todos los niveles y para todas las luces. O sea, todos los niveles de espirituales van a elevarse a través de la Shirah. Y también las meorot, o sea, las influencias positivas que Akadosh Baruj Hu quiere entregar a su mundo, van a potencializarse mucho más también a través de la Shirah. Uba'alot akdusha, y cuando se eleve la kedusha, yalu Israel ajarea, va a subir Israel detrás de ella. Begana meshartim nimshachin beolchim achar adoneihem. Y también los meshartim, o sea, todas las fuerzas espirituales, ángeles y todo lo que existe en el mundo que está al servicio de Shem, van a nimshach, van a elevarse, van a ser arrastrados beolchim achar adoneihem, detrás de sus dueños. Vea ben, dice, entiende, shemize nimshach rov atov vehashalom hagadol. De aquí es donde sale, desde aquí es donde se produce o se extrae la mayoría del bien, de la paz y de la paz grande. Ki ba'alot ametziut, porque cuando la metziut, la realidad, se eleve, yekabel ma'ala gdola bechosek rav,
va a recibir una ma'alá muy grande y un hozek y una fortaleza mayor. Velo iyu adevarim kabareshona. Y no van a ser las cosas como en un principio, ela behashivut rav yoter, sino con una hashivut, una importancia mucho mayor. Y esto precisamente se da a través de la Shira. Y hay que entender eso un poquitito más en profundidad. Una persona puede hablar, como estamos hablando nosotros, ¿okay? Puede hablar a nivel cotidiano, puede hablar sobre un shibur, puede preparar una clase, decirlo, una disertación, etc. Ya sea en temas que sean limudei kodesh, ya sea en temas que sean limudei hol, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y eso es la forma en que nos comunicamos. Sin embargo, hay una forma de comunicarse que es muchísimo más inclusiva, que es muchísimo más penetrante y muchísimo más amuká, que es precisamente a través de la shira, a través de la canción. No en vano, casi todos nuestros grandes sabios, muy grandes sabios, especialmente durante la época de los Rishonim, tanto Ashkenazim como Sfaradim, a la par de que eran grandes hajamim con una amkut muy grande en la elaboración de la Torá y en el estudio de Torá y en la enseñanza de la Torá, muchos de ellos compusieron poemas, shirot, que esas shirot están allí, muchas de ellas se ocupan en nuestras tefilot, en lo que se suele conocer como akdamot, o se suele conocer también en los días de los Yemim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, se agregan ciertas shirot, piutim, que fueron escritos por nuestros grandes sabios, y por lo tanto la shirá allí es una shirá muy amuká y muy profunda que eleva el alma de la persona. Y eso es la canción. La canción tiene esa peculiaridad cualquiera, y obviamente la que está con contenidos de Torá es mucho más espiritualmente, mucho más fuerte, mucho más elevada, tiene esa capacidad de poderlos elevar a todos. No es únicamente para aquel que es jajam y puede entender, sino también para aquellos que de alguna u otra manera se ponen junto a esa shirá y suben con esa shirá, a pesar que no logran entender tal vez cuáles son qué es lo que está diciendo el paitán, el rab que escribió ese piut, esa shirá, y puede ser que no lo comprendan, pero les agrada, se unen a eso y eso los eleva, porque es el alma la que se eleva. Entonces, es lo que dice acá el Rab. Hay un momento en que todos vamos a estar conectados con esa elevación a través de la Shirah, precisamente a través de la canción. Y la canción tiene eso que dice Behosek Rab, recibe una fuerza profunda y grande. Velo iua de varim que hasta tal punto que ya no va a ser igual que en un principio, se refiere antes del het, ¿no? Ela behashibut rabioter, sino que va a ser muchísimo más profunda, muchísimo, pero muchísimo más profunda. También en Matan Torah, cuando ahora estamos cerca de Shavuot, prácticamente Erev Shavuot, también la Torá misma se llama Shirah. La Torá se considera una Shirah. O sea, la Torá, el Sefer Torá escrito es una Shirah, una canción. Eso quiere decir que está escrito de una forma totalmente inclusiva, que nos incluye a todos, que nos abarca a todos, ¿no? Y en Matan Torá, la elevación se da precisamente también a través de esa Shirah, a través de esa canción que nos eleva a todos a ese nivel de la Torá. Y por eso el Rab continúa y dice, Umize, y de aquí, Nimshechet Ashalba. O sea, de esta shirah, de esta canción, Nimshechet Ashalba, se deriva la tranquilidad. Fetihat Ameorot, y la abertura de las luces. Y dice, continúa, dice, Ki beemet, porque realmente, Kol shearim, todas las puertas, todos los portales,
y pathu serán abiertos, bekol mebuot habraja, y van a aparecer todos los mebuot, todos los canales de la bendición. Be'al ken, y por lo tanto, rebajak dolat ye lechol nivra, y por lo tanto una tranquilidad y una expansión y una bondad y un bienestar va a venir sobre todos los seres creados. Hay acá otro inyan con respecto a la Shirah, de lo que estamos hablando, que eleva por el hecho de ser inclusivo, ¿no? Que es que trae shalva, trae tranquilidad. Entonces, curioso, ¿no? Porque alguien podría tal vez decir, después de escuchar ciertos tipos de músicas o ciertos tipos de melodías, las personas no quedan tranquilas. Bueno, entonces quiere decir que ahí no hay shirah, es otra cosa. O sea, eso no es shirah, es ruido. Y el ruido no necesariamente nos tranquiliza, estamos hablando de shirah. Shirah es algo bastante más penimí, bastante más profundo que simplemente un ruido, por muy armonioso que éste sea. Y además se abren los Mevuot Abraha, o sea, las calles, los canales de la Abraha se abren también. Veal que en Rebahak Dolat y Nibra. Y eso es lo que trae abundancia a cada persona. Be'ein Hoser, Be'ein Dalut. No habrá falta, o sea, no faltará nada. Be'en Dalut. Y en esos momentos tampoco habrá pobreza. Beasit Kayema Katub, y entonces se va a cumplir el pasuk que dice: Efes kiloi ye beja eviom. Efes realmente, kiloi ye, no habrá beja dentro de ti, evión, personas pobres. O sea, es una de las señales también del avance a un proceso de Geulah, de que Am Israel no va a tener pobres en el sentido material. Y no solo material, también pobre puede ser una persona de edad, pobre edad. En Ani el Amidat, dice la Gemara en el Talmud, o sea, el pobre que no tiene edad es muy pobre porque no tiene capacidad de poder llenarse con libre Torah. Entonces, pero acá también se está hablando a nivel material, que una de las señales es obviamente la aptitud de la Jojma, que hace que los pobres de sabiduría vayan adquiriendo sabiduría, pero también material. Y eso es uno de los señales entonces de este avance. Y todo está relacionado, fíjense ustedes muy bien, con la Shirah, con la canción. Continúa el Rab y dice en la página 102. Número 41 habla sobre lo siguiente, dice: Vejol anivraim, todos los seres creados, yagdilu kamotam, mahutam mipene aliyat shorashin upetijat hameorot shezaharti. O sea, todos los seres creados que hay en la creación, todos, que en todos los seres humanos y todo el mundo animal y todo el mundo vegetal y todo el mundo mineral, yagdilu kamutam, van a crecer a nivel kamuti, o sea, en cantidad. Mahutam, y también van a crecer bemautam, o sea, en su esencia. Mipene aliata shorashim, porque van a empezar a aparecer, a subir las raíces, o betihata meorot, y van a abrirse las meorot, o sea, los caminos de luz, la influencia positiva va a llegar. El Rab habla acá de Kamutan Mautam. Kamutam, entendemos que si hay 100 y ahora hay 1200, o sea, Kamuti cuantitativamente aumentó la población de tal lugar, como también ha ocurrido. Ha ocurrido normalmente que la población en el mundo aumenta, que puede ser que en algunos lugares no tanto y en otros sí, pero hay un aumento por las condiciones de vida, por el hecho de que si nacen 3 hijos normalmente sobreviven los 3, etcétera, etcétera, y hay aumento, kamuti, pero acá también hay otra cosa más. Dice el Rav, mahutam, kamutam u mahutam, o sea, que no basta solamente con el kamut, con el aumento cuantitativo de personas, sino que tiene que haber también un aumento cualitativo. La mahut, la esencia, se refiere a la cualidad. O sea, si tenemos más seres humanos,
es obvio que tenemos que entender que hay que educarlos para que sean seres humanos. Aquellos que son de las naciones del mundo tienen 7 mitzvot, de los Benei Noach. Aquellas personas que son de Am Israel tienen la Torah y las mitzvot. O sea, eso es la Maut. O sea, la Maut, la esencia, lo esencial del ser humano es servir a Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que le va a traer, como dice inmediatamente, que las luces se abren, la abundancia baje. Entonces hay que pensarlo en ese kibun que él está diciendo. Bealze Asot Katuv, y por este misterio está escrito, Yehi Pisat Bar Baaretz, va a haber un poco de Bar Baaretz, Berosh Harim, donde al final o sobre la cima de las colinas. ¿Bien? Dice acá Pisat Bar Baaretz, bueno, Pisat Bar Baaretz es un poco de grano, ¿no? Son granos sobre la tierra. Uberosh Harim, incluso en la cima de las colinas. ¿Por qué trae esto de la cima de las colinas, en la cabeza de las colinas? Pues normalmente en los lugares más altos es más difícil sembrar. Va a haber hay menos capacidad de poder sembrar bijlal y de poder hacer que algo crezca. Entonces, si algo crece en las colinas de las montañas, quiere decir que en los valles mucho más, es señal de abundancia, ¿okay? Es una señal de que algo abunda, y eso también es parte de todo este proceso. Continúa el Rab y dice, vete da, tienes que saber, que kefi petijata meorot, según como las luces comienzan a abrirse, a él, verov habraja, y la cantidad de bendición, ken, así, yenaten koach le Israel le kabla, así se le va a entregar fuerza a Israel para recibirla. Sheim lo haya, que si no hubiese sido, nitan lahem lo hayu yeholim laamot berrobatova. Si no hubiese sido así, no hubiesen podido pararse berrobatova. Quiero explicar un poco esta idea que el Rab dice, que es la siguiente, que para poder recibir una brajá se necesita ser un kli, se necesita ser un receptáculo apropiado. ¿Bien? Ustedes muchas veces deben haber escuchado, y si no, van a escuchar, que nuestro mundo está construido sobre recipientes rotos. ¿Bien? Lo que en Cábala se llama Shevirat HaKelim, que es un proceso que ocurre. ¿Y esto qué quiere decir sobre recipientes rotos? Quiere decir que muchas veces la bendición puede que sea abundante, pero el cli está roto. O sea, el objeto, el vaso donde yo quiero poner agua está roto. Y como está roto, parte del agua se va, parte queda, a veces se va toda. No es posible muchas veces mantener la bendición cuando el cli está roto. Pues bien, esa idea de Shevirat HaKelim, de los recipientes rotos, es una idea que, según el Sod, también empieza a influir en todos los niveles, no solamente a nivel esencial, como habla la Kabbalah, sino que también a niveles personales, a niveles emocionales, a niveles psicológicos, a niveles materiales, también está presente lo mismo. ¿Bien? Por ejemplo, si hay personas que no tienen, que les cuesta mucho, no que no lo tengan, pero que les cuesta mucho, por ejemplo, expresar emociones. Es algo que les es difícil expresar emociones, y entonces su capacidad de expresar emociones no está tan desarrollada, es como un recipiente que está agujereado. Entonces, por mucho que se quiera comunicar a él expresiones de afecto, expresiones emocionales, de cariño, etc., probablemente no sepa cómo recibirlo, no sepa cómo actuar. Y eso es importante tenerlo presente. Eso es lo que el Rab dice, que se necesita que haya un cli que sea capaz de recibirlo. Por eso, Bejeninaten Koach le Israel le cabla. Israel tiene que recibir toda esa abundancia que lleva incluso el hecho de que los granos se planten en la cima de las montañas, que como les había dicho que no es lo normal. Pero hay mucha abundancia, y esa abundancia Israel la tiene que saber recibir, tiene que tener el koach para poderla recibir, que obviamente no solamente a nivel material, sino también a nivel espiritual. Bejen inaten koach le Israel le kabla.
She'im lo haya nitam lahem, porque si no se les hubiera dado, lo hayu yeholin laamot berroba tova. No podrían haberse mantenido debido a la gran cantidad de abundancia que han recibido. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si vamos a poner en términos prácticos, hay que contextualizarlo en la vida diaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, tenemos, o puede darse el caso de un padre, un educador, un moré o un rab en una escuela, en una yeshiva, en un lugar donde se estudia. Obviamente él tiene en mente lo mejor para sus alumnos. Eso es lo que él tiene en mente, es lo que él quiere. Y por eso exige, y por eso enseña, y por eso vuelve a exigir, y por eso enseña. Y está bien, así es el sistema. Sin embargo, él tiene que ser suficientemente perspicaz para darse cuenta que si hay personas que todavía no están en el nivel de poder recibir ciertas cosas o algunas cosas, especialmente del pensamiento, es mejor que empiece con cosas que pueda recibir, que le sean como mucho más acordes con alguien, por ejemplo, que vuelve en Chubá, Netilat Yadayim en la mañana, Netilat Yadayim antes de Birkat Hamazon. Eso son cosas que la persona le entusiasma hacer. Entonces comienza por ese entusiasmo, pero a veces no está preparado para recibir otras cosas muchísimo más fuertes. Y eso hay que cuidar. Por eso es que el Rab dice acá, Israel van a estar en ese momento, yo me refería a algo pequeño, pero también macro, van a estar en ese momento con esa capacidad de poder recibir la braja. Sheim lo hay aquel no ni tan lahem, lo hay viejo ni la mod, no hubiesen podido mantenerse por la gran bondad. El Ashkevar Gamehen y Alube Madregatam, estamos hablando que también subieron de Madregá, que Mo Sheshamata, como tú ya escuchaste. Umizeya guía a Leigen y por esto llega donde ellos, Ora Hayamin. Va a llegar donde Israel la capacidad de poder vivir por muchos años. Berov a Jochma Gamken, y a tener una gran sabiduría también. Milevad, además, Petijata Meorot Haelionim Bemet, que realmente las luces celestiales van a abrirse, van a brillar, o sea, la abundancia se refiere, no va a bajar mucho más. A Meorot Haelionim Bemet, Alze, sobre esto, Alze Ainiam, sobre este tema, Nehemar está dicho, Ur-iten, y se miraron, lo vieron, Besas libhem, y se alegró el corazón de ustedes, Beatzmoteihem, y los huesos de ellos, Kadeshe tifrahna, florecieron como el pasto, como la hierba en el campo. El trozo este que estamos analizando, que habla precisamente de la necesidad de estar preparados para poder recibir gran abundancia, es creo que uno de los puntos que necesitamos también trabajar, transformarnos en Kli para poder recibir la abundancia que Hashem nos quiere entregar, especialmente cuando estamos introducidos en los procesos de Geula. Continúa el Rabbi, dice en la página 113, acá hay algunas notas en inglés, la persona que sepa la puede ver. En la página 113 el Rab dice así: Va Omar Leja, te voy a decir, Mahu Deshe, ¿a qué se refiere el Deshe? ¿Bien? Porque en el pasuk anterior que acabamos de leer dice, Urreiten, y se van a fijar, van a mirar, Besas Libhen, y se va a alegrar el corazón de ustedes, Beatzmoteigen, y los huesos de ustedes, Kadeshe Tifrahna, como deshe, como la hierba, van a florecer. O sea, también va a haber un crecimiento dentro de la persona. Que estamos hablando de niveles espirituales. Que no quiere decir que la persona se transforme en un gigante, puede ser que también sea así. Pero acá estamos hablando de nivel de espiritual. Entonces explica inmediatamente después el Rabbi dice así: ¿qué significa esto que va a florecer como la hierba? Porque la hierba, el deshe,
No se olviden que esto es lo que está escrito en la Torá. Kadosh Baruj Hu dijo que haya deshe y después empezó a lefaret qué es el deshe. Bueno, el deshe en forma simple, la vegetación, son madregot, dice el Zohar, son madregot, atluyot ba'aretz ha'elyonah, que dependen de otro nivel de la tierra que se llama Aretz ha'elyonah, be'od hem deshe be'eretz, y mientras sea deshe ba'aretz en la tierra atachtona más baja, gamken también, abal hakol bederech hadhu, pero todo está supeditado por un solo derech, o sea, que tenemos que hay un camino a través del cual se conecta lo que hay en la naturaleza con aquello que hay en el mundo espiritual. Y por eso que el Rab dice así, si ustedes se fijan en la palabra que está utilizando, la palabra deshe, porque hay un inyan con esto, que enseguida lo va a decir. El deshe está en el Eretz Tachtona, pero hay también deshe que está Be'eretz Ha'elyonah, o sea, está el mundo espiritual, está el mundo material. Ok, lo empezó así, seguimos. Abal, Akol Bederech Ha'a, pero todo viene por un solo tzimor, ¿no? Bekavanat Navi leodía que Ismehu Israel berroba simcha azot. La cabana del Naví es que Israel se van a alegrar con esta gran alegría, una alegría muy grande. Beimeheyota simcha rabba meod, y debido a que la simcha es muy grande, ine gamehem atzman ifrehu, también ellos, Israel, van a florecer. Beyosifu koach que Moshe mosifin koach sheara beriot, y van a tener más fuerza de la misma manera que van a tener más fuerza todos los demás seres de la creación, también espiritual y también material. Bealze Ainian Atzmo, y sobre este tema, Neemar está dicho, Bapasuk Ha'acher, se dice en otro pasuk, Beyatzitzu, van a florecer, Meir que Esev Haaretz, van a florecer desde Bayatzitzu florecerán, Umeir se despertarán, que Esev como la hierba de la tierra, un pasuk en Teilim. Ki kaberaha anitenet be'esev haaretz, así como la braja que baja sobre la hierba de la tierra, kach itenule adam atzmo, así le van a dar también a la persona misma, asher ye'ane mimeno, que va a disfrutar de esto, be'alken tavin, y por lo tanto hace entender que mishpat echat lakol, que es un solo mishpat, una sola regla, ¿no? Le Adam berabriota olam, para los hombres y para los animales que existen en el mundo. Otra vez, sigue la misma idea que ustedes ya escucharon. Hay una abundancia de bendición y se necesita hacer un cli para poderla recibir y que el cli no esté roto para que no se vaya, ¿no? La braja. Número 115, página 115, número 42. Continuamos con lo que el Rab nos quiere enseñar ahora en este mismo tema, nuevo tema. Dice así: Ubiota Adam began Eden. Cuando el ser humano estaba en el Gan Eden, Hamro haya zah meot. Su homer, o sea, su materia, la materia de Adam Rishon, haya zah meot, era muy pura, muy sutil. Beaharav aitanim shechet kol abria, y detrás de él se iba toda la bria, toda la creación. Lihiot bishlemut gadol, porque el observar a Adam Rishon les hacía mantener un comportamiento como de shlemut, o sea, de perfección. Bekasher hatá benitah bagufo, pero ¿qué ocurrió? Cuando vino el pecado y el cuerpo de él se puso más ave, mucho más oscuro, Yarad beyeridato kola madregot bekola nibraim, bajaron con su bajada todos los niveles y todos los profetas. Vetikun heatid, y el tikun en el futuro, y yeshabe va a ser igual, lejulam, para todos, que Moshe haya shabe a kilkul, como fue shabe también el kilkul, o sea, el haberlo estropeado. O sea que es midá keneged midá, vamos a ir haciendo los tikunim y vamos a ir pasando por las cosas que es necesario pasar para poder hacer el tikun de una manera perfecta.
Continúa y dice, Venimtza, resulta, Shebabur Ha'aliyazot, debido a esta aliyah, se recuerdan que hemos empezado con el tema este de que estamos subiendo, ¿no? Que nos estamos elevando y utilizamos también el ejemplo de la Shirah para la elevación. Dice, Babur Ha'aliyazot, Tiyeh Shirah, Asher Yashiru Kinusea Galuyot. Debido a esta aliyah precisamente que va a ser la Shirah, que van a cantar Kinusei Hagaluyot, donde se reúnen las personas que vienen del Galut, Beagiam el Amaná, cuando lleguen donde al monte Amaná. Ki Beshirah Tihiye Aliyah Azot, porque subiremos de Shirah, con Shirah subiremos a este nivel. Ustedes saben que había una costumbre, yo creo que ya no existe, pero puede ser que sí, no estoy seguro si exista o no, que el día del Akba Omer, cuando Baruch Hashem teníamos posibilidades de poder llegar al Kever, hacia la mañana aparecían grupos como de música, y hacia la mañana porque la gente se queda despierta toda la noche, pero cuando se está acercando la hora de la tefilá, entonces aparecían grupos con música, y tocaban música y cantaban y comenzaban a hacer algo que se llama aliyot, o sea, a bailar en círculos, pero cada vez el círculo va subiendo más hacia el monte Merón. Empiezan de abajo y poco a poco van acercándose más hacia la parte más alta del monte. Aliyah a través de una shira. Entonces dice así, Beateo de Haod Sot Gadol. Ahora te voy a enseñar otro misterio. Ma sheratza Hashem Baruchu, lo que Akadosh Baruchu quiso, la azot hacer letaken et Israel, para corregir a Israel. Y comienza a dar diferentes, digamos, posibilidades, ¿no? Primero dice, le asir mehen kol siná be kol kiná, y lograr sacar de ellos toda kiná y toda siná, o sea, toda envidia y todo odio. Ukvar ivtiach ze naví, y ya lo dijo, lo prometió el Naví. Dice, Besara, el Naví en Yeshayahu, dice, Besara kinat Efraim, será eliminada la envidia de Efraín. Vetzorere Yehudá, y los que persiguen a Yehudá, y Karetu serán como cortados, ¿no? Porque dice el Naví, Besara kinat Efraim sorere Yehudá yekaretu Efraim lo yekane. El pasuk este es el siguiente, me salté una línea porque dice Ukvar iftiach sea Naví. El Naví está hablando de esto. Besara kinat Efraim, la kinat de Efraim va a ser eliminada. Betsorere Yehudá yekaretu Efraim lo yekane. Et Yehudá be Yehudá lo yetzoret Efraim. O sea, va a haber, va a caer la siná, va a caer la dificultad que hay entre Efraín y Yehudá. Ok, hay que entender un poquitito esto que el Rab está diciendo sobre Efraín y Yehudá. El Rabbenu Arambán, o sea, Nachmanides, en ese libro que yo les hablé de él al principio de la clase, que es el Sefer Geulah, él habla también sobre este punto de la quiná y de las dificultades que hay entre Efraín y Yehudá. Y habla del hecho de que la brecha que suele haber a veces en Am Israel de dificultades mutuas es algo que es parte de un tikkun que tenemos que hacer. Hay algo que hay que hacer para poder transformar esa quiná, en algo distinto. Y por eso que el Naví dice, Sara kinat Efraim. Se va a ir la quiná de Efraim. Betzorere Yehudá y Karetu, y los que persiguen a Yehudá van a ser exterminados. Efraín lo yekane, que significa que Efraín no va a celar, no se va a encelar, no va a envidiar. Et Yehudá be Yehudá lo yitzoret Efraim, y Yehudá no va a perseguir a Efraín. Pero un paso que ni allá.
Si ustedes recuerdan, en la Haftará que leímos este Shabbat en la Tefilá, leímos una Haftará que es del Treasar, o sea, de los 12 Nevi'im. Como ustedes ya saben, hay una serie de Nevi'im que son cortos y que se conoce como Treasar. Y leímos una Haftará del profeta Oshea ben Beeri. Y el profeta dice, se los voy a leer de acá, Yoná, Obadía, Amós está antes, Yoel, Oshea ben Beeri. El profeta, nosotros leímos en Shabbat, la Haftará, el Perek Bet de Oshea, donde comienza con las palabras Be'ayam Mispar Bene Israel Kejolayam. Y fue el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Bueno, la arena del mar está hablando de Mispar se refiere al Sefer. Entonces está conectado con el Sefer Bemidbar. Otras cosas más, sí. Pero hay una cosa que aquí es muy interesante que el Naví dice en el Pasuk, es casi al final de la Haftará. Aquí. Beayá bayomahu, va a ser aquel día, primero dice con los pecados de Israel y después dice Beayá bayomahu, va a ser aquel día, Neum Hashem, Tikrei Ishi, Velo Tikrei Bali, me vas a llamar Ishi, no me vas a llamar Baali, o sea que va a estar junto con el Kadosh Baruj Hu y no con el Baal, que es una voz de Beasiroti, Shemota Bealim y Panea, voy a sacar los nombres, o sea, voy a eliminar los nombres de los dioses delante tuyo. Veloy Saharuot Bishman, no se van a recordar más por nombre, o sea, no vamos a recordar que dioses había. Beharati Lahem Brit, y voy a hacer con ellos, o sea, con Israel, está hablando Hashem, un pacto. Bayomahu, en aquel día, Im Hayatasadeh, y ese pacto va a incluir a Hayatasadeh, Im Of Shamain, el ave del cielo, Berremes a Adamá, y también los reptiles, Bekeshet, Beheref, Milhamá, Eshbor. Y el arco y la espada y la guerra voy a destruir, voy a cortar, voy a terminar. Minares de la tierra, se refiere a la tierra de Israel, todo va a ser armonía, está hablando de la época mesiánica. Beishbatim la betach, Beishkaptim la betach, van a poder sentarse con tranquilidad. En estas ideas que él está, si se dan cuenta, está mostrando una etapa de shlemut, una etapa de perfección a la que vamos nosotros a llegar. Y esta etapa está basada, lo que acabo de leer, en un pasuk anterior. Que el pasuk anterior, en el Perek Bet, en el pasuk Yud Zain del profeta Oshea, dice, voy a leer solamente la parte que importa acá, dice, Ve'et emek, o dice, Natati la et keramea misham, voy a poner viñedos, Bet emek ahor, lefetach tikva, y el emek ahor, un lugar que se llama emek ahor, lo voy a transformar en ¿qué? En Petach Tikva, en la puerta de la esperanza. El Emek Ahor, para aquellos que recuerdan, si ustedes se recuerdan, fue el lugar donde ajusticiaron a Ahán, el que había robado del Jerem. Recuerdan que en la ciudad de Jericó no podía ser, debía ser todo quemado, y hubo uno que se llamó Ahán, que tomó una estola, tomó una ropa que le pertenecía a alguien de Babilonia que vivía ahí en Jericó, y no podían tomar nada, todo tenían que destruir para ser la primera ciudad. Y como él robó, entonces después no hubo éxitos militares, buscaron, lo encontraron y lo condenaron por haber transgredido el mandato de Hashem, y lo ajusticiaron en un lugar que se llama Emejajur. Esta persona era de la tribu de Yehudá, esta persona era de la tribu de Yehudá, y quien tuvo que ajusticiarlo, o sea, quien tuvo que hacer el juicio fue Yoshua, que era de la tribu de Efraín.
Esto llevó a un zigzag, a una discusión pnimí, donde no estaba muy claro qué eran todos los motivos que tal vez hubieran. Es por eso que Yoshua, para que esto no ocurriera, para que no se hubiera un precedente que él lo estaba haciendo porque él era de Efraín, el otro era de Yehudá, que son tribus antagónicas en cierto punto, él pidió a Han que se arrepintiera, que hiciera tshuvá y que confesara de lo que él había hecho, y así fue finalmente. Entonces ahí se transforma el Emek Hahur, se transforma eso en Petach Tikvah, en una puerta. ¿Para qué? Para la esperanza. Esto es lo que el Rab está diciendo acá, lo que lo trae el pasuk en Yeshayá, que dice: Be Efraim lo yekanet Yehuda, ve Yehuda lo yitzoret Efraim. ¿Por qué? Porque hay Petach Tikvah, hay una puerta de esperanza, como dice la Torah que acabamos de leer el Shabbat pasado. Vea, ven, y tienes que entender, dice, que Shnei Shvatim, terminar de leer hasta el punto, Shnei Shvatim Hayule Yehuda. Estas dos tribus pertenecían a Yehuda. Vea Sará le Efraín. Dos tribus tenía Yehuda y 10 tenía Efraín. Beleatid, y en el futuro Yekabetzu Ashnain, se van a juntar ambos al Yedei Mashiach ben Efraim. Se van a reunir todos por medio de quién, de el Mashiach ben Efraim, o sea, Mashiach ben Yosef. Beyunik Sharimbo, van a estar atadas a él, a Ken, a Efraim. Behen Yombru Ashira Azot, y ellos son los que van a decir, o sea, los Shvatim son los que van a decir esta Shira. Ve'itatjil ha'aliyah, y va a comenzar la elevación espiritual. Be'asara Aherim, y los otros, o sea, las dos primeras son las que dicen la Shira, mientras que las otras 10 dice Yabo al Yedei Mashiach ben David. Van a venir por medio de quién, del Mashiach ben David, Benimtzeu Niksharim shel ze baze beshel ze baze. Y dos tribus van a estar como conectadas con el Mashiach ben Efraim, que son las que dicen la Shira en el Monte Amaná, y otras 10 van a estar conectadas con quién, con el Mashiach ben David, que los trae. Benimtzeu Niksharim shel ze baze, una va a estar unida a otra y otra a otra. Beaz Nehemar, y entonces va a decirse Beayule Ahadim Beyadeja, también es un aftarak, van a ser uno en tu mano. Ach Tajlita Aliyah Eino Ata, Rak Ahareichen. Sin embargo, el Tajlit de la Aliyah, o sea, la parte más alta del Aliyah, no está ahí, sino que posteriormente. Bekitsur, voy a ver un poco sobre este último punto. La función, entonces, como el Ramjal lo está estudiando, del Mashiach ben Efraim, que es el Mashiach ben Yosef, es transformar internamente a las tribus que han quedado, que son las dos tribus que pertenecen a Yehudá, y es por eso que él, siendo Efraín, va a tener que encargarse de Yehudá y de Binyamin, Leví, o sea, Yehudá el que queda, ¿no? Simplemente a nivel general, ya hablamos también de lo que Rambán dijo, y es allí donde él les va a hacer decir Shirah, los va a hacer cantar en el monte Amaná. Y las otras tribus, que son las Aseret Ashvatim, van a venir a través de quién, del Mashiach ben David, que él las va a traer de vuelta. Esta es la opinión que el Ramjal tiene. No todas las opiniones siguen ese mismo kibun, que las 10 tribus van a venir a través del Mashiach ben David. Hay quien dice que todo, de alguna manera, todo esto en las primeras etapas está controlado por el Mashiach ben Yosef, y el Mashiach ben David solamente como que viene finalmente a sentarse en el trono del rey David, ¿qué? Como el león que otro hace y él finalmente pone la Hatimá. Esto también tenemos que tratar de desarrollarlo un poquitito más en el futuro. Pero por hoy voy a quedar acá y vamos a ver si hay preguntas sobre lo que acabamos de estudiar. Por favor, si tienen preguntas, las pueden hacer. Recording stopped.